Estimados hermanos, en el nombre del Señor, una vez más, estamos aquí en la casa del Señor en estos días de impacto para nuestro país, en el cual se nos ha prohibido ya, pero como prohibición sanitaria, no poder hacer cultos dentro de las iglesias, pues ya en el sur de nuestro país, en Chile, ya se contagió. En un culto se contagiaron muchas personas. Así que una vez más estamos entregando el mensaje de la palabra del Señor así a solas casi, solo con Dios. Pero sé que usted, mi hermano, sé que usted, mi hermana, van a estar escuchando este mensaje y, y a la verdad sé que la palabra de Dios va a correr, va a poder llegar hasta el corazón de usted, hasta su hogar. Así que en el nombre del Señor, mis hermanos, vamos a hablar de la palabra de Dios en el primer libro del apóstol Pedro, capítulo 4, y lleva por título la palabra del Señor: buenos administradores de la gracia de Dios. Y dice así: puesto que Cristo, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a leer esta palabra en el nombre de Jesús. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, en el nombre del Señor, vamos a hablar de la palabra de Dios para poder, y el Señor nos habla de hablar de ser buenos administradores. Sabemos que hoy en día las universidades, sabemos que hay institutos que le enseñan a la gente a ser buenos administradores y sacan títulos profesionales de ser administradores de empresas, administradores de esto, de lo otro. Pero fíjese que una de las carreras más hermosas es ser administrador de las cosas de Dios. Y el apóstol Pedro
Lo que quiere dar a conocer con esto, mi hermano, es que nosotros coloquemos en balanza en qué lugar nosotros nos vamos a encontrar o en qué lugar nosotros nos posicionaremos para poder así hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Ser buen administrador significa que yo pueda decir o yo pueda decidir si sirvo a Dios o no sirvo a Dios. Hoy, como lo decía en un principio, estamos viviendo momentos difíciles y como lo he dicho en otras oportunidades, pero fíjese, hermano, que Dios a nosotros nos ha preparado de la forma en que nosotros podamos decidir si hacemos lo que a Dios le agrada o si no lo hacemos. Obviamente que cada uno de nosotros vamos a decidir por seguir los caminos de Dios, porque hemos visto que han sido buenos. Hemos visto que al seguir el camino del Señor, Dios nos ha entregado paz, Dios nos ha entregado alegrías. Hemos visto la mano de Dios en milagros. Hemos visto la mano de Dios en cosas que a lo mejor no teníamos idea, como sentir la presencia del Espíritu Santo. Hemos podido ver cómo el Señor ha ido fortaleciéndonos. Por eso, mis hermanos, en el nombre del Señor, yo le quiero decir que nosotros debemos ser buenos administradores. Pero buenos administradores no del dinero o no buenos administradores no de las cosas que a lo mejor nos puedan servir económicamente o buenos administradores como de ciertas situaciones, sino que nosotros queremos, en el nombre del Señor, ser buenos administradores de la gracia de Dios. Dios a nosotros nos ha entregado, en primer lugar, nos entregó el perdón. Y fíjese, hermano, que en el nombre del Señor, cada uno de nosotros que hemos llegado a la casa del Señor, hemos sido perdonados. Es como, podríamos decirlo, definirlo de una cierta forma, es como que alguien nos hubiera dado un préstamo, el perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que ver en qué hacemos con ese préstamo. ¿Lo invertimos en nuestra vida? ¿Qué hacemos? El perdón, nosotros tenemos que ver que lo que Dios nos entregó, nosotros debemos administrarlo de buena forma. La palabra del Señor dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Fíjese, hermano, que cuando nosotros colocamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, cuando nosotros colocamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, nosotros podemos darnos cuenta de que Dios comienza a obrar en nuestra vida. Sé que a lo mejor se nos hace difícil,
Pero el poder padecer en la carne no se refiere solamente en padecer en dolencias por una enfermedad o dolencia por un accidente o nos pegamos un martillazo en un dedo. No se refiere a eso. Se refiere exclusivamente en poder colocar nuestro cuerpo en sacrificio para apartarnos del pecado. Apartarnos del pecado para poder vivir una vida con Dios. Yo quiero decirle en el nombre del Señor, mi hermano, que así como Cristo que padeció en la carne, Él entregó su vida y padeció por nosotros, se apartó del mal, dice que la palabra del Señor, quien no conoció pecado. Él no conoció pecado. Y como Él no conoció pecado, terminó con el pecado. Lo venció. Lo venció de tal forma que el pecado no se pudo enseñorear de Él. Y como no se pudo enseñorear el pecado de Jesucristo, la muerte tampoco se pudo enseñorear de Él. Pues dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso la muerte no pudo vencer a Jesucristo, porque Él no vio pecado. Él fue un verdadero administrador de la gracia de Dios. A nosotros Dios nos perdonó. Y cuando decimos de perdonarnos, nos referimos a que Él perdona todos nuestros pecados. Y dice que lava nuestras vestiduras. Somos lavados en la sangre del Cordero. Somos lavados en la sangre de Jesucristo que Él derramó en aquella cruz. Y nuestros pecados han sido limpiados. Pero ¿sabe, hermanos? En el nombre del Señor, nosotros también podemos volver a manchar esas vestiduras. Entonces, para no volverla a manchar, nosotros tenemos que andar con cuidado. Así como cuando usted viste a un niño de blanco y usted le dice, no te vayas a ensuciar, no te vayas a hacer esto, no vayas a hacer esto, otro que está ahí recién cambiado ropa. Entonces el niño, ¿qué hace? El niño anda con cuidadito, viendo que no topar nada para que su ropa blanca no se manche. Así también, nosotros también tenemos que andar en la vida. Andar con cuidado, porque le digo en el nombre del Señor, mi hermano, de que cada uno de nosotros tiene tendencia al pecado. Pues nuestra naturaleza es pecaminosa, dice la palabra del Señor. Por eso el Señor, a través del apóstol Pedro, nos dice que seamos buenos administradores de esta gracia. La gracia de Cristo, la gracia de Dios es que a nosotros, siendo pecadores, Él nos lavó, nos restauró, nos purificó para poder llevarnos a la presencia del Señor. Entonces, esa gracia, ese regalo que Dios nos entregó, que es el don de la salvación, nosotros debemos saber administrarla. Dice, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, o sea, el tiempo de vida que llevemos nosotros, para no vivirla conforme a las concupiscencias o a los deseos ya de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios nos rescató y Dios nos escogió no para que nosotros veamos o vivamos, vivamos en nuestras propias ideas, en nuestras propias concupiscencias, como dice la palabra del Señor, que son los malos deseos o los deseos de hacer lo malo, en nuestras propias concupiscencias, sino que vivamos
conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros nos apartemos del mal. La voluntad de Dios es que nosotros nos apartemos del pecado. Y más aún, porque esto es mucho más que apartarse del pecado, sino que el Señor va mucho más allá. El Señor dice que nosotros debemos ser buenos administradores, porque nosotros debemos cuidarnos de poder caer en pecado, de no vivir de acuerdo a nuestros propios deseos, sino que vivir a la voluntad de Dios. Pero también Él nos dicta ciertas normas para poder de comportamiento dentro de una comunidad cristiana. Que también nosotros a veces ofendemos a Dios cuando no tenemos buenas relaciones con nuestros hermanos, cuando no tenemos un buen comportamiento con un hermano o con una hermana o con el vecino. Cuando queremos imponernos y a lo mejor alzamos nuestra voz y queremos amedrentar a otros. También eso a Dios no le gusta. Esa no es la voluntad de Dios. ¿O acaso Jesucristo se impuso a través de, a lo mejor, llamar la atención con violencia? No. Tengamos en cuenta que Él es príncipe de paz, príncipe de amor. Así que en el nombre del Señor yo quiero decirle que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y basta ya el tiempo que ya pasó, que habiendo hecho lo que agradaba a los gentiles, dice este apóstol Pedro, lo que agradaba a aquellos que no conocían a Dios, que ellos era el pueblo gentil, que no era el pueblo de Israel, pero ellos como no conocían a Dios hacían sus propias cosas a su manera. Pero hoy nosotros conocemos a Dios y debemos hacerla de acuerdo a los pensamientos y a las ordenanzas que Dios nos entrega. A esto se les parece como cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Cuando ellos ven que nosotros no corremos a hacer lo que ellos hacen, siempre nos van a ultrajar. O nos van a decir algo malo, o nos van a decir cosas feas, o nos van a llamar tontos, porque a quién, hermano, no le ha sucedido que en una reunión de trabajo o en una reunión de amigos le dicen, pero tómate una copita, o tómate una cerveza si no te hacen mal, hácete hombre. O a los jóvenes cuando están empezando, toma, ahí hay un cigarro para que fumes, hácete hombre. Ahí debe haber el Espíritu de Dios dentro de uno para poder ser un buen administrador de la gracia de Dios. Lo que Dios me entregó a mí, y quiero decirlo, hermano, porque gracia significa que Dios nos regala o nos da algo que no merecemos. Eso es gracia. Misericordia es que el Señor no nos da lo que nosotros merecemos. Pero la gracia de Dios es que Él sí nos da algo que nosotros no merecemos. Así que en el nombre del Señor, mis hermanos, yo quiero decirles que cuando nos sucedan estas cosas, cuando el mundo diga, pero hagamos esto, si no, ¿quién te va a ver? ¿Qué va a pasar? No. Seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Dios nos entregó una salvación. Nosotros no debemos echarla por la borda. No
despreciemos lo que Dios nos ha querido entregar. A estos les parece como cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta, escuchen bien esto, hermano, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es? Jesucristo. A Él hay que darle cuenta, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en el Espíritu según Dios. Amén. Yo quiero decirle, hermanos, que va a llegar el día en que nosotros tengamos que presentarnos delante de Dios. Y también ellos tendrán que presentarse delante de Dios. Y dice la palabra del Señor, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Nosotros también tendremos que dar cuenta. Nosotros también tendremos que llegar a dar cuenta de lo que hayamos hecho. Recuerde usted 1 Corintios, capítulo 3, dice que nosotros debemos, cada uno de nosotros, pasar por el tribunal de Cristo. Para ser juzgado, sea en lo bueno o sea en lo malo. Y miren lo que dice la palabra del Señor en esos versículos. Dice que aquel que construyó su casa sobre oro o sobre piedras preciosas, esa persona tendrá recompensas. Pero aquellos que construyeron su casa o que construyeron por sobre el fundamento que es Cristo Jesús, que construyeron con heno, con hojarasca, con madera, dice que el fuego probará todas nuestras obras. El fuego probará todas nuestras obras. Amén. El Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que escudriña todo corazón, toda mente. Él conoce cuáles son nuestras intenciones. Cuando yo estoy conversando con alguien, el Señor conoce la intención que hay en mi corazón. Amén. Y Él conoce la intención que hay en su corazón. Es por eso que debemos nosotros tomar en serio el Evangelio, tomar en serio la gracia que Dios ha puesto en nuestra vida. No lo echemos a la borda. No digamos a lo mejor que no, pero si el Señor me va a perdonar. El Señor cuando me quiera llamar, me va a llamar. Yo le digo, hermano, en el nombre del Señor, no seamos abusivos con la misericordia de Dios. Va a llegar el día, y el día menos pensado, en que nosotros tendremos que enfrentar esta cuenta. Y el Señor nos va a decir, a ver, siervo, yo le pasé tantos talentos, ¿usted trabajó estos talentos? Y si no hemos producido nada, nos va a decir, siervo infiel, siervo malo, y nos va a echar afuera, dice la palabra del Señor, donde está el lloro y el crujir de dientes. Por eso, dice la palabra del Señor, mas el fin de todas las cosas se acerca. Entonces nosotros, y aquí nos da un consejo este apóstol Pedro, y nos dice, sed pues sobrios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que el Señor nos ha dado algo tan grande como es la salvación, nosotros también tenemos que darnos cuenta de que debemos ser sobrios. Sobrios y velad en oración,
¿Por qué nos dice que seamos sobrios y velemos en oración? Sobrios para poder no dar un mal ejemplo, y que velemos en oración para que nosotros no entremos en tentación. Y ante todo, tened entre vosotros, y escuche bien esto, porque no solamente Dios nos va a juzgar nuestros actos, llámese usted como actos de pecado, también nos va a juzgar cómo nosotros nos referimos delante de nuestro semejante. Y dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se da cuenta que nosotros estamos insertos en este mundo? Insertos para entregar amor, para poder cubrir a aquel que lo necesita. ¿Sabe? Una de las cosas que he aprendido en el Evangelio es que con amor usted puede hacer que un pecador llegue a las plantas del Señor. Si nosotros no actuamos con amor, el pecador va a decir, ¿y a qué voy a ir? Si son igual que los que están afuera. Pero ¿sabe? Si usted se muestra un hijo de Dios, como un hijo de Dios en amor, esa persona que necesita de Dios, que necesita lavar sus vestiduras, que necesita el perdón de sus pecados, esa persona va a decir, ahí quiero estar. Yo quiero conocer a este Dios de amor. A veces, hermanos, nosotros mismos, con nuestras propias palabras, con nuestros propios sellos, hacemos que colocamos y cerramos la puerta en la congregación para que los pecadores, para que las personas que necesitan a Dios, para las personas que buscan de la presencia de Dios, no quieran entrar, no quieran venir, porque no hay amor. Si no nos amamos nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a aquellos que necesitan de Dios y que ni siquiera nos conocen? La palabra del Señor nos dice que si nosotros no amamos a nuestros hermanos, somos mentirosos, porque ¿cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto si no amamos a nuestro hermano que está al lado nuestro? Así que, mis hermanos, en el nombre del Señor, seamos buenos administradores de la gracia de Dios, administrando bien nuestro tiempo, administrando bien lo que Dios nos ha entregado. No manchemos nuestras vestiduras. Busquemos la presencia del Señor, busquemos la presencia de Dios, para que así, en el nombre del Señor, cada uno de nosotros tenga una victoria que contar. Porque así como nos retiramos del pecado, quizá a lo mejor usted decir, pero es que no, que esto a mí, esto me gusta mucho, esto acá, yo no lo puedo dejar el cigarro, no puedo dejar esto, no puedo dejar esto otro. Mire, el Señor Jesús
dejó todo de lado lo que él tenía. Dice que dejó lo que él poseía allá arriba en el reino de Dios, en el reino de los cielos, y vino a nacer a este mundo, despojándose de toda su gloria, solamente por amor a la humanidad. Y con eso él se apartó del mal y quizás padeció en la carne, pero él salió triunfante porque él venció el pecado. Seamos así nosotros, seamos así que nosotros podamos también vencer y ser buenos administradores. En el nombre del Señor le invito a orar, mis hermanos, en su hogar. Bondadoso Dios y Padre Celestial, le doy gracias, mi Señor, por este mensaje que usted nos ha entregado a su iglesia. Señor del cielo, que cada uno de nosotros podamos ser buenos administradores suyos. Queremos, Dios mío, ser una iglesia, Señor, empoderada, Señor, con tu poder, Dios mío, una iglesia viva, Señor, donde el Espíritu de Dios se manifieste, Señor, en nuestras congregaciones, donde el Espíritu de Dios, Señor, pueda hacer milagros, Señor, donde puedan llegar, Padre Celestial, y sanar las personas. Yo quiero decirle, estimado hermano, que usted clame al Señor. Pídale a Dios que Él le dé de su gracia, que Él le dé la fortaleza para poder vencer. Dios mío, clamamos, Señor, para que podamos, Señor, ser verdaderos hijos suyos. Le ruego, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de Jesucristo, porque a Él sea toda honra, toda gloria. Y dice su palabra, que a Él le pertenece todo imperio, Señor. Y por Él, porque Él solamente es necesario que sea glorificado. Por eso, Dios mío, nosotros deseamos glorificar a Jesucristo a través de nuestros hechos, a través de nuestros actos. Padre Celestial, te rogamos que usted coloque su bendición en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, yo quiero dar gracias a Dios por este día, porque este día Dios nos ha bendecido. Y doy gracias al Señor porque sé que usted va a estar escuchando este mensaje y que el Señor bendiga su vida y que el Señor pueda darle paz a su corazón. Y son los sinceros deseos de su hermano encargado. Dios les bendiga, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga todo lo que coloque mano usted, mi hermano y hermana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me despido con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.